Buen día, los saluda con gusto Fabiola Naya, integrante de SF Consultoría Fiscal. En esta ocasión abordaremos el tema de la determinación anual de la prima del riesgo de trabajo. Conoceremos qué es, la fecha límite para presentarla, quiénes están obligados, qué información requerimos para su presentación, las diferentes maneras que tenemos para cumplir con esta obligación, así como otros puntos importantes que debemos tener en cuenta para cumplir correctamente con esta obligación. Acompáñenme. De acuerdo con el artículo 74 de la Ley del Seguro Social y el artículo 32 del RASER, los patrones, personas físicas y morales, tienen la obligación de revisar anualmente los riesgos de trabajo sufridos por sus colaboradores y así poder determinar la prima con la que cotizarán en el seguro de riesgos de trabajo. Recordemos que los riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a las que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Esta información debe ser entregada al Seguro Social mediante la declaración anual de la prima del seguro de riesgos de trabajo, a más tardar el último día del mes de febrero. Y la prima que resulte estará vigente en este caso a partir del 1 de marzo del 2022 al 28 de febrero del siguiente año. Los patrones obligados a presentar esta declaración son todos aquellos cuya prima determinada resulte diferente a aquella con la que venían cubriendo sus cuotas en el periodo inmediato anterior. Y tal como hay patrones obligados, el reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización releva a los empleadores a presentarla cuando se encuentren en alguno de estos supuestos. Cuando al realizar el cálculo la prima de riesgo de 2022 es idéntica a la comunicada en el 2021. 2. Cuando aún no cumplen el año de cómputo, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre, ya sea porque se dieron de alta ante el instituto después del 1 de enero o cambiaron de actividades, en cuyo caso deben cotizar con la prima media de su clase hasta completar el año calendario completo. 3. Cuando hubiesen comunicado una baja patronal y a los 6 meses una alta con la misma actividad. Y por último, cuando no hubiesen tenido trabajadores afiliados a su registro patronal por más de 6 meses sin haber presentado el aviso de baja patronal respectivo. En el caso de las empresas con un promedio menor de 10 trabajadores, tienen la facilidad administrativa de presentar la declaración anual o cubrir la prima media que les corresponde de acuerdo al reglamento, conforme al artículo 73 de la Ley del Seguro Social. Parte de las obligaciones patronales es llevar un control pormenorizado de los riesgos de trabajo, contar con los formatos y documentación que den soporte a cada uno de ellos, con el fin de tener los elementos suficientes y necesarios para revisar su siniestralidad. Estos documentos son certificados de incapacidad temporal, formato ST7, que es el aviso de atención médica inicial y la calificación del probable accidente de trabajo. Las altas médicas, el formato ST2, dictamen de alta por riesgo de trabajo. Dictamen de resoluciones de pensiones por incapacidad permanente parcial o incapacidad permanente total, ST3. Laudos, sentencias o convenios de la autoridad donde se determine una incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total o una defunción por riesgo de trabajo. Pero existen ocasiones en las que el trabajador o su familiar omiten entregar dichos documentos, por lo que los empleadores están obligados mediante un escrito libre a solicitarlos al instituto. Para poder realizar el cálculo de la prima, como lo mencioné anteriormente, se deberán considerar los riesgos de trabajo terminados durante el ejercicio inmediato anterior, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre, exceptuando los accidentes que ocurran a los trabajadores al trasladarse de su domicilio al centro de labores o viceversa. Para poder calcular la prima de riesgo, debemos multiplicar la siniestralidad de la prima por un factor de prima y al producto se le sumará el 0.005, conforme a la siguiente fórmula, en donde S es el total de los días subsidiados a causa de una incapacidad temporal. 365 corresponde al número de días naturales del año. V representa 28 años, que es la duración promedio de vida activa de un individuo que no haya sido víctima de un accidente mortal o una incapacidad permanente total. Y suma de porcentajes de las incapacidades permanentes parciales y totales divididos entre 100. D indica el número de defunciones. F es igual al 2.3, que es el factor de la prima. N refiere el número de trabajadores expuestos al riesgo y M equivale al 0.005, que es la prima mínima de riesgo.
Los sujetos obligados pueden cumplir con esta obligación ya sea de manera presencial, entregando en el área de afiliación y vigencia de derechos o en la oficina de clasificación de empresas de la subdelegación, correspondiente al domicilio del registro patronal, los formatos impresos del CLEM 22, determinación de la prima en el seguro de riesgos de trabajo, derivada de la revisión anual de la siniestralidad, y el CLEM 22A, relación de casos de riesgo terminados, junto con otros documentos de identificación. O vía electrónica mediante el módulo DAP-SUA, disponible en la plataforma de IMSS desde su empresa ITSE, en donde se captura el archivo con extensión .dap generado en el Sistema Único de Autodeterminación SUA. Es importante mencionar que el no cumplir con esta obligación, presentarla fuera de tiempo o incluir datos falsos o incompletos, el Seguro Social puede imponer una multa por lo equivalente de 20 a 200 veces la UMA, esto es, de 1.924.40 pesos a 20.206.20. A continuación, veremos un pequeño tutorial de cómo podemos generar el archivo con extensión .dap en el Sistema Único de Autodeterminación. Por último, te recordamos que si necesitas conocer información más detallada sobre este tema, nos contactes a través de nuestra página web en donde nos encuentras como www.sfconsultoriafiscal.com o bien revisar nuestras redes sociales en donde constantemente estamos publicando información sobre este y otros temas de interés para tu organización. Se despide de ustedes Fabiola Anaya. Hasta la próxima. SF Consultoría.